Un abrazo a todos los que están por ahí. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a seguir hablando del Sermón del Monte, como ustedes saben. ¿Cuántos han aprendido mucho el Sermón del Monte? Yo he aprendido un montón ahora que le estoy predicando el Sermón del Monte. No, Dios me ha sorprendido demasiado. De una sola enseñanza de Jesús, no puedo creer que hayamos sacado ya más de un año de enseñanzas. Solo de una enseñanza de Jesús. Imagínense qué tenaces que son las palabras de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, qué tremendo, en serio. Y vamos a seguir con el Sermón del Monte y estábamos hablando de el morir al yo, ¿se acuerda? Entonces, si hablábamos del morir al yo, pudiéramos hablar hasta el final del año, ¿ok? Y al final del año, el yo seguiría luchando por vivir. Entendamos eso. Tenemos una lucha constante contra el yo. Mateo 16:24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo creo que ese es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos, Mateo 16:24. Y hay muchas enseñanzas también que podríamos sacar de este versículo. Solo este versículo podríamos sacar 1.000.000 de enseñanzas sobre ser discípulos de Jesús, sobre lo que significa ir en pos de Jesús, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz. Podemos sacar ahí medio año de enseñanzas solo de ese versículo. Pero hay una palabra que yo quiero recalcar aquí cuando dice Jesús: sígame, al final. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa palabra es la que yo quiero recalcar. Y yo entiendo, mire, y entendiendo o malentendiendo este versículo, todos entienden que hasta cierto punto hay que negarse, ya. Hay que tomar la cruz cada uno, o sus luchas, o las dificultades y toda la cosa, e ir los domingos a la iglesia. Entonces llegamos malentendiendo a veces este versículo porque llegamos a un cristianismo moderno en el que cada quien sigue a Cristo como quiere. No, pero es que, y yo lo he escuchado, yo he hablado con la gente, he dicho, pero mira, aquí dice la palabra esto y aquello. Sí, pero sabes que yo sigo a Cristo a mi manera. Entonces, cada quien sigue a Cristo como quiere, cada quien está creyendo lo que le conviene, dejando a un lado lo que no le parece, obedeciendo ciertas cosas y otras cosas no, porque me parecen muy exageradas, pastor. Por otro lado, negándome a ciertos deseos y pensamientos, pero a otros no. Es decir, siguiendo a Cristo a medias. Pero mi hermano, yo quiero que usted entienda una cosa: con Cristo es todo o nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que dicen, yo sigo a Cristo a mi manera, yo te digo una cosa, hermano: no estás siguiendo a Cristo, no estás siguiendo a Dios. Si tú dices y tú afirmas seguir a Cristo a tu manera, tú no estás siguiendo a Dios, tú no estás siguiendo a Cristo. Tú estás siguiendo a tu propio Dios, al Dios de tu imaginación, porque solo existe una manera de seguir a Dios y es a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero el orgullo del hombre, su excesivo ego y su amor al yo lo han llevado siempre a buscar sus propios caminos. ¿Por qué? Pues porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. El hombre quiere someter todo a su voluntad. Y así lo vemos. Por eso han habido tantas guerras a lo largo de la historia. Hay tanto abuso de autoridad por parte de los gobiernos. Hay tanta cosa, tantas injusticias. ¿Por qué? Porque queremos yo someter a los demás. Yo soy el poderoso, tú eres el débil, tú te sometes a mí. Y así es como funcionan las cosas en el mundo. El más fuerte somete al más débil. El cazador somete a la presa. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, el orgullo del hombre siempre lo ha llevado a eso, a buscar sus propios caminos, a buscar sus propias maneras. Ahí tenemos la canción de Frank Sinatra que dice, a mi manera. Y es que es así. Siempre buscamos hacer todo a nuestra manera. Tiene que ser como yo digo. Si yo digo que estoy siguiendo a Dios, aunque haga lo que me dé la gana, yo estoy siguiendo a Dios y punto. Y no es así, mis hermanos. Eso quiere decir que todavía usted, mi hermano, mi hermana, no ha muerto a su voluntad y no está siguiendo a Cristo. Solo hay una manera de seguir a Dios. Pero en todo caso, mire, hay algunos que son más espirituales, hago grandes las comillas, hay algunos que son más espirituales y pues afirman que lo que hacen en la voluntad de Dios
que hacen la voluntad de Dios, aunque no esté en la palabra de Dios, aunque no tenga nada que ver con las prácticas cristianas. Pero es que Dios les dijo a ellos, entonces yo lo estoy haciendo porque Dios me mostró. Dios me dijo que yo vaya y me divorcie y me case con una más joven. No, no, no. Dios me dijo que yo enseñe esto sobre el dinero, aunque no está en la Biblia. No, Dios me dijo que yo soy esto, yo soy el ungido, aunque no hay nada más que respalde eso y no está en la Biblia. Entonces, pero hay gente, por otro lado, en serio, que conocen, que son muy espirituales y afirman estar haciendo la voluntad de Dios, pero al final siguen moviéndose en su propia sensualidad, siguen moviéndose en sus propios sentimientos y en su propia conveniencia, porque ahora es fácil decir, Dios me dijo. Yo les doy un ejemplo, siempre les doy este ejemplo. En Estados Unidos había una chica de una iglesia, que esta chica era muy conocida y era muy guapa. Eso me decía todo el mundo, ¿sí? Yo no lo puedo afirmar. Hasta mi esposa, al que la conoció, me dijo, esa chica es guapísima, esa chica es muy guapa. ¿Y qué cree? ¿Qué cree usted? Que Dios le dijo a alguien que ella era su esposa. Entonces usted dice, pero ¿y eso qué tiene de malo? El problema es que se lo dijo a 7 personas diferentes. 7 chicos diferentes vinieron una y otra vez a decir, Dios me dijo que tú eres mi esposa. Dios me dijo que tú eres la voluntad de Dios. Sí, 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 brother, qué espiritual que eres. Tú escuchas la voluntad de Dios, pero seguro que no eres Jesús, mejor preguntarle. ¿Entiendes? Porque creo que ni Jesús escuchaba tanto la voz de Dios como tú. Entonces, sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo, que a la final se mueven en su propia sensualidad. Lo que les atraía es que la chica era bonita y se inventaban que Dios les dijo. ¿Me entiende? Que la chica era interesante y se inventaban que Dios les dijo. Entonces, eso es un gran error. Si usted está experimentando o está haciendo algo de lo que acabo de decirle, entonces su voluntad está por encima de la de Dios. Y eso es un gran error. Y hoy voy a explicar el por qué. Sé también que hay muchos aquí que aman hacer la voluntad de Dios y que quieren conocer más su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, así que quiero explicar eso también. Amén. Por otro lado, están los que les gusta andar persiguiendo cosas que no estamos llamados a conocer. Y eso también lo voy a explicar el día de hoy. Entonces, para entender qué es la voluntad de Dios, tenemos que entender, hoy voy a explicar 2 aspectos de la voluntad. ¿Ok? Entonces, quiero que esté conmigo, que tenga su cuadernito, esto es bien corto. Lo primero, y quiero que anote ahí, es la voluntad decretiva o decretal, soberana u oculta de Dios. La voluntad decretiva, soberana u oculta de Dios. ¿Ok? Esta se la puede definir como la voluntad definitiva de Dios. ¿Sí? Hola, Cari, un abrazo. Qué bendición verte. Entonces, esta se la puede conocer como la voluntad definitiva de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios viene del reconocimiento de la soberanía y de los demás aspectos de la naturaleza de Dios. ¿Qué es la soberanía? Que Él como rey, Él como Dios, pues Él hace a su antojo. Vamos poniéndolo así. Pero gracias a Dios, Dios no es un Dios egoísta. Dios no es un Dios bueno, mejor dicho, cuando Dios se glorifica, nosotros terminamos siendo beneficiados. Así es nuestro Dios de amoroso y de glorioso. Entonces, esta faceta se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede en el mundo. Amén. Eso debemos entenderlo, iglesia, debemos tenerlo muy claro. Dios es el que soberanamente ordena todo lo que sucede en el mundo. Job 9:12 dice lo siguiente: he aquí, arrebatará Dios. Dios arrebatará. ¿Quién le hará restituir? Es decir, ¿quién le va a decir, ya, tienes que darme? No. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? En otras palabras, no hay nada que suceda que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. No hay nada que nosotros podamos reclamarle a Dios. No hay nada que nosotros podamos decirle, ¿por qué hiciste eso? Ahora me tienes que dar más. ¿Pero qué estás haciendo, Señor? No, no hay nadie, no hay poder alguno, porque Él es un Dios soberano. Eso habla de su voluntad decretiva, soberana u oculta. ¿Ok? Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes, dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Mire, este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que porque Dios es soberano, su voluntad no puede ser frustrada. Lo que Él quiere hacer va a pasar. Él va a llevar sus planes no un 99.9%, sino un 100% a cabo. Amén. Nada ocurre que sea más allá de su control. Amén. Entonces, aclaremos algo, iglesia. Esta comprensión de su voluntad soberana no implica que Dios cause todo lo que sucede en el mundo. Porque algunos dicen, ¿por qué Dios trae tanta maldad? Escuche, no significa que Él cause todo lo que sucede en el mundo. Al contrario, reconocer por qué Él es soberano, Él debe por lo menos dar permiso o permitir que pase lo que pase. ¿Sí? No significa que Él provoque todo, pero Él permite, Él debe dar permiso para que pase lo que pase. Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de la maldad del mundo, pero entendamos que nosotros somos los malos. Como decía en la película que vimos el día lunes, no debemos preguntarnos por qué les pasan cosas malas a la gente buena, deberíamos preguntarnos por qué les pasan cosas buenas a la gente mala, porque en realidad somos malos. Dices, pero yo nunca he matado, pero sí ha criticado a su vecina y ha chismoseado y ha hablado mal de alguien. No, pero yo nunca he hecho cosas como un asesinato, pero si has insultado a alguien y eso es asesinato. Entonces, todos somos malos. Entonces, pongámoslo así. Muchas veces nos preguntamos eso, ¿por qué Dios, le echamos la culpa a Dios de toda la maldad del mundo? Pero entendamos que nosotros somos los malos. Y muchos dirán, pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no? ¿Cuántos se han preguntado, por qué Dios no acaba ya con toda esta maldad? ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano, honestamente. Ok, yo le voy a responder mi mano. Porque si Dios hiciera algo en contra de la maldad, destruyera toda la maldad, nos destruiría a nosotros. Entienda eso. Pero en lugar de destruir toda la maldad y de paso destruirnos a nosotros, como ya pasó en el diluvio, en lugar de eso, porque ¿dónde está la maldad, iglesia? No están los animalitos, no están los árboles. Sí, es el diablo ya está castigado, el diablo ya está vencido, pero está en nosotros. Y en lugar de destruir la maldad por su misericordia, Dios nos dio la oportunidad de ser salvos y de ser llenos de su Santo Espíritu a través del sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, ahora, este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que aun cuando Dios permite que las cosas sucedan, Él debe elegir permitirlas, porque siempre tiene el poder y el derecho de intervenir. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que estar orando. Hoy que son las votaciones, tenemos que estar orando. Entonces Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones. En el caso, nosotros vemos en el caso de la liberación de Egipto, de liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto, de las manos del faraón, la palabra dice que Dios endureció el corazón de faraón. ¿Me entiende? Es decir, él permitió que a través de su propia maldad él se quede endurecido y que se haya negado a dejarles ir al pueblo de Israel y que hayan pasado las 10 plagas. Y él se glorificó de gran manera ahí. Amén. Entonces, Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones y eventos de este mundo. Por lo tanto, al permitir que las cosas sucedan o no sucedan, implica que son su voluntad en este sentido de la palabra. Amén. Es decir, todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, mi hermano, es la voluntad de Dios. Por eso nosotros no tenemos que andar tan preocupados. No tenemos que andar tan tristes, tenemos que andar con gozo, con esperanza de que todo el Señor tiene el control. A Dios no se le ha ido nada de las manos. Amén. Esta es una parte clave de entender, yo creo, lo que le voy a decir en este momento. La voluntad soberana de Dios a menudo es oculta para nosotros hasta después que haya sucedido. Por ejemplo, las elecciones del día de hoy. ¿Quién sabe quién va a ganar? No, a mí Dios me dijo, siempre hay un loco que dice, no, a mí Dios me dijo que Arauz o Lazo va a ganar. ¿Y sabe qué? Ese loco tiene tanta suerte que latinó. Y de repente se volvió el ungido, el profeta, el apóstol, el arzobispo de Dios. Pero entendamos que no estamos llamados a conocer la voluntad decretiva de Dios. No estamos llamados a conocer esa voluntad definitiva de Dios.
Y ya lo voy a explicar mejor, pero no estamos llamados a conocer eso. No estamos llamados a conocer qué va a pasar mañana con los Estados Unidos, qué va a pasar el lunes con la China, qué va a pasar con mi vida el día de mañana. Por algo dice la palabra, mejor di, no sé si mañana viviré. ¿Cuántos dicen amén? Santiago dice, mejor digan, no anden diciendo mañana voy a hacer esto o aquello, digan, si es que Dios quiere, mañana viviremos para hacer esto. Entonces, ¿por qué el pastor Santiago, en lugar de decirnos, no, métase en oración y ayuno y que Dios les muestre lo que va a pasar mañana? No, en lugar de eso, hijo, ustedes ni siquiera saben lo que va a pasar mañana. ¿Qué pueden saber de la vida? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, nosotros no estamos llamados a conocer esa voluntad decretiva y ahí veo a muchos cristianos amargados, tristes porque no saben qué va a pasar mañana. Es que ellos profetizan, él ya sabe que va a ser pastor, él ya sabe que va a ser evangelista y yo no sé qué voy a hacer mañana. No es tu trabajo saber qué vas a hacer mañana. No es tu trabajo qué es lo que va a pasar mañana. Tal vez mañana te mueres. Perdón, qué fuerte, pero es así. Tal vez mañana te vas a otro país. Tal vez mañana pasa cualquier cosa, pero eso nosotros no estamos encargados de descubrir. Primera de Corintios 1:26, como dice la Biblia, dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué interesante, la mente de Cristo. Es decir, nosotros tenemos las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, cumplimos los mandamientos y vivimos, somos a la imagen de Cristo aquí en la tierra. Pero ¿quién piensa quién sabe lo que piensa el Señor? Nadie. ¿Quién puede darle consejos al Señor? Nadie, mis hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo a dónde me voy? No es tu trabajo conocer ese tipo de cosas. No lo es. Hay gente que ya está orando por conocer qué es lo que va a hacer todo el año 2022 y comienzan con esas ridiculeces de servicio de yo profetizo que este año es esto, esto y aquello. Y ya vimos cómo muchos falsos maestros salieron a la luz en el 2020 con lo del COVID. Que en lugar de ser un año de 7 veces mejor, fue un año de 7 veces peor. En lugar de ser un año de la restitución, fue el año de la paliza. ¿Cuántos dicen amén? Es que ese no es nuestro llamado. Y el problema de esos hombres, usted me dice, pero es que este tiene un buen corazón. Ok, puede tener un buen corazón, puede amar al Señor, pero el problema es que está metido en querer conocer algo que no está llamado a conocer. Y esa es una advertencia también para usted, mi hermano. Amén. Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Como yo le decía por ahí, muchos jóvenes, ¿cuántos jóvenes solteros me están escuchando acá? Ok, por ahí, no levantes la mano, Luis. Es la mala costumbre, ¿no? Están recién casaditos. Entonces, ok, aquí hay jóvenes solteros que me están escuchando. Por ahí hay muchos jóvenes pidiéndole a Dios que les muestre quién es su esposo y cómo es su esposo y cómo se llama su esposo o su esposa y Señor, y cómo es su perro y cómo es su mamá y cómo es su carácter. Ay, el Señor me está mostrando todo y tiene una peca en la nalga derecha. Oh, Señor, por favor, iglesia. Entonces, se desviven por conocer cuál es la voluntad decretiva de Dios. Algo que Dios no nos quiere mostrar. Y saber, se desvíen por saber qué va a pasar cada mes, qué va a pasar cada año, pero hermanos, no estamos llamados a conocer esas cosas. Entonces, pero pastor, ¿cómo sé cuál es la persona correcta para mi vida? Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Y eso va a traer una libertad hermosa a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo justo les enseñaba esta semana al grupo de varones solteros que tengo. Yo les decía, oigan, ¿cuál es su llamado? Y me decían, no sé. Algunos ya querían poner ser pastor, no sé, ser evangelista, qué sé yo. Le digo, no, tu llamado es darle la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo descubro si es que estoy llamado al ministerio? Es otra cosa. Dios va a ir poniendo las cosas y de repente Dios va a ir poniéndolo en tu corazón. No es algo que de repente tienes que escuchar y Dios te dice y ya está. Pero voy a explicar mejor eso. En el segundo aspecto de la voluntad de Dios, ¿sí? El segundo aspecto de la voluntad de Dios es claro que es para nosotros. El primero es de Dios, ¿me entiendes? Es de Dios. ¿Por qué exigimos conocer eso? Si es de Dios, es su voluntad, es lo que Él va a hacer, es lo que Él piensa. ¿Quién conoce sus pensamientos? ¿Quién le puede decir qué hacer? Eso es decisión de Dios. Entendamos que Él es un ser
Amén. No es una maquinita que tengo que entenderla todo y comprender cómo funciona y que haga lo que yo le digo. No. Pero el segundo sí es para nosotros. Y esa es la voluntad perceptiva o revelada. La voluntad perceptiva o revelada. Ahora, es tan interesante que esta palabra revelación se la ha utilizado mal hoy en día en el cristianismo moderno. ¿Por qué? Porque dicen que la Biblia no basta leer la Biblia, que necesitas revelación, que el Señor te revele. Pero entienda una cosa, mi hermano, la Biblia es revelación, porque es como Dios se ha mostrado, se ha manifestado o nos ha dejado ver a nosotros de Él. La Biblia es la revelación de Dios. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos ilumine las escrituras para que las entendamos. Amén. Entonces, mire, como su nombre lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido revelar algo de su voluntad en la Biblia. Y es aquí donde nosotros debemos poner nuestra atención, iglesia. ¿Sí? Nuestras ganas de conocerla y nuestra obediencia también tienen que estar ahí. La voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Es decir, es nuestra responsabilidad conocerla. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que el hombre sea salvo? Amén. Claro que sí. Muchas gracias, Elizabeth. Es la voluntad de Dios que el hombre sea salvo. Entonces, por esa razón, no tengo que estar preguntándole al Señor si es que debo o no debo ir a predicarle a mi vecino. No, Señor, muéstrame, Padre amado, ¿debo o no debo predicarle a mi vecino? Está claro en la Biblia que sí, porque Dios quiere que todos sean salvos. Hay muchos que le van a negar y por eso no todos van a ser salvos, pero Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir y predicar. Otro ejemplo. Debido a la voluntad perceptiva de Dios, podemos saber que la voluntad de Dios es que nos robemos, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos santos como Él es santo, ¿verdad? Podemos entender todo ese tipo de cosas. Es decir, podemos entender cómo vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos. Y aquí viene mi pregunta, entonces, ¿por qué te haces lío? Por dos lados, porque te dices, es que no sé qué Dios quiere de mí. Y por el otro es que, qué difícil buscar la voluntad de Dios. Está clarito, mi hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? El problema es que sobre espiritualizamos todo y nos complicamos de gana. Mi hermano, aquí un consejo. Si usted está obedeciendo la voluntad revelada de Dios, si usted está obedeciendo la voluntad revelada de Dios, es libre de hacer cualquier cosa. ¿Cómo qué? Como casarse, viajar, ir a otro país. Es que será la voluntad de Dios que me vaya a otro país. Mejor dicho, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Si estás haciendo la voluntad de Dios, ándate a vivir en la China si quieres. Pero continúa haciendo la voluntad de Dios. Alguien que ama hacer la voluntad de Dios es alguien que no se va a casar en yugo desigual. Es decir, cásate con la que tú quieras o con el que tú quieras, con tal de que sea, con tal de que estés haciendo la voluntad de Dios. Es decir, con tal de que sepas lo que dice la palabra, que sea una mujer así, 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 que sea un hombre así, 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 y sobre todo que tenga el temor de Dios. ¿Es complicado, iglesia? ¿Está complicado el asunto? No, ¿verdad? Dios no escribió la Biblia para complicarnos. No, pero es que Dios me tiene que mostrar qué es, Señor. ¿Me tengo que ir o no me tengo que ir a Estados Unidos? ¿Me tengo que ir o no me tengo que ir a estudiar? Muchos jóvenes que les decían, no, 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 no te puedes ir a otro país a estudiar, porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no? Con tal de que esa persona no deje de hacer la voluntad de Dios, yo le digo que se vaya a cualquier lugar. Con tal de que no se deje de congregar, que no deje de orar, que no deje de buscar la palabra, que no deje de servir en una iglesia local. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Entonces el Señor con la Biblia, qué ridículo sería darnos este libro tan hermoso para complicarnos la vida. O sea, perdón, pero no fue así. Al contrario, es para que lo conozcamos, no para que nos compliquemos. Entonces, esta expresión, y esto es bien importante, ¿sabes? Muy importante. Porque hay muchos jóvenes que es literalmente esto, que no se casan porque esperan que Dios audiblemente les diga, es la María. Y tú dices, ¡ay, es la María! Claro, la que tiene las curvotas y tiene el cuerpazo. Ah, no, pues al resto de la iglesia también le dijo, es la María. Por otro lado están los que nunca escuchan la voz audible de Dios, porque Dios ya se hizo oír a través de las escrituras. Y lo que quiere es que abras ese libro
Vago. Eso sí fue de parte de Dios. Lo que quiero es que abras ese libro y leas. Perezoso. ¿Cuántos está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios que fue establecida para nosotros? Lea las escrituras. Entonces, esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra y en nuestra conciencia, ya que dice la palabra que la ley moral de Dios fue escrita en los corazones de los hombres. Eso no significa que vamos a obedecer el corazón, ¿ok? Pero es interesante ver que ahora a la gente le gusta ir a la iglesia. Escúcheme, esto es muy interesante. A la gente ahora le gusta ir a la iglesia no para que le enseñen la voluntad perceptiva o revelada de Dios, que es lo que deberíamos estar aprendiendo, sino la decretiva. Lo que no estamos llamados a conocer, porque eso nos hace ver más espirituales. Iglesia, deje de perder el tiempo si usted ha estado cayendo en estas falsas doctrinas. No, es que me gusta que me digan, es que ese pastor sí me dice qué es lo que va a pasar en el 2022. ¿No entendiste? ¿No aprendió nada del 2020 entonces? No, pero es que me va a profetizar sobre mi vida y me va a profetizar sobre lo que va a pasar mañana. ¿No entendió? Deje eso en manos de Dios, aprenda a confiar en Dios, aprenda a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que no confiamos en su voluntad, porque si confiáramos en su voluntad, simplemente estuviéramos orando y confiando en que lo que va a pasar mañana es lo que Dios quiere, así sea que me muera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy en día vamos a la iglesia más porque queremos aprender la voluntad decretiva de Dios, la voluntad oculta de Dios. Y ahí viene una cosa importante. ¿Por qué será que nos gusta tanto el ocultismo? ¿Por qué será que nos gusta tanto las cosas ocultas? Cuando el Señor nos enseña a ir detrás de las cosas reveladas que Él nos dio. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando se enseñan las cosas reveladas no nos gusta. Nos gusta el ocultismo. Nos gusta lo oculto. Nos gusta que nos diga cosas que nadie más nos va a decir. Cuidado, que el diablo también hace ese tipo de prácticas. ¿Ok? Los brujos también hacen ese tipo de prácticas. Si usted no me cree, vaya, busque en YouTube, pero no busque tanto porque luego se vuelven medios loquitos. Vaya, busque en YouTube una reunión de nueva era y usted va a ver lo que hacen ahí. Tal cual esto. Le comienzan a decir el mañana a las personas y toda la cosa. Entonces, pastor, ¿está mal profetizar? No, no está mal profetizar. Profetiza con la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? No está mal que yo le diga a un hermano, mira, Luis, yo he estado orando por ti y el Señor me dio este versículo para ti. Y ese es el versículo que Luis necesitaba ya. Dios le habló. Tremenda palabra, tremenda profecía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya que ya que la Biblia está ahí escrita y revelada para nosotros, nosotros nos volvemos responsables cuando la desobedecemos. Por eso un pastor debe tener tanto énfasis y debe ser tan aburrido y tan dispuesto a ser apedreado por enseñar la Biblia al pie de la letra. Porque nosotros somos responsables de este libro que ya fue revelado y no lo cumplimos. Es decir, se lo voy a poner así, iglesia. Ok, si usted de repente está por la Simón Bolívar y pasa a 120 kilómetros por hora la Carina, pasa a 120 kilómetros por hora y le para un policía y le dice, oiga, señorita, usted se va presa. Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque se pasó 120 kilómetros por hora. No, pero es que yo nunca leí la ley. Eso no te hace libre de culpa, igual, Cari. Igual lo pagas una multota, te vas presa. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios, reconocer que si bien tenemos el poder y la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos el derecho de hacerlo. Por lo tanto, no hay excusa para nuestro pecado. Y no podemos decir, es que cuando caí en pecado, yo solo estaba cumpliendo la voluntad decretiva y soberana de Dios. Porque Él sabía que yo iba a caer. No, 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 no. Judas cumplió la voluntad soberana de Dios al traicionar a Cristo, al igual que los que lo crucificaron, pero eso no justifica sus pecados. Ellos no eran menos malignos o traicioneros y fueron responsables de su rechazo a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? A pesar de que en su soberana voluntad Dios permite que suceda el pecado,
aún somos culpables de ese pecado. Si no tenemos cuidado, podemos fácilmente, iglesia, preocuparnos e incluso obsesionarnos con encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y escúcheme bien, ¿en qué me refiero eso? Porque sí debe haber una obsesión por conocer la voluntad de Dios escrita y revelada. Sí, pero hay una obsesión dañina que se ha metido en el cuerpo de Cristo por conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero ya lleva a la gente una obsesión horrible, horrible. Justo estábamos hablando con un video con los chicos solteros, con un video que anda circulando en las redes, que de repente, ok, le voy a decir esto a ver qué usted piensa. De repente asoma un pastor ahí de Dios. Ahora siempre ponemos a Dios de negrito, ¿no? Desde que Freeman hizo el papel de Dios, entonces siempre se ve así, ¿no? Entonces sale ahí el pastor y comienza y dice, ok, ven para acá, Víctor. Perdón, ven para acá, evangelista Víctor. Y él le dice, no, pero yo siempre fui empresario. No, no, no. ¿Dónde están las 350,661 almas que debías haber ganado? Y él dice, no, yo siempre serví en la iglesia como empresario. Y dice, no, tú debías ser evangelista. Y trae el otro, ven para acá, qué sé yo, contador José. Yo le digo, pero yo fui pastor toda mi vida. No, 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 no. Tú debías ser contador y ayudar a toda la gente. Y yo digo, pero yo debía ser, yo fui pastor, te serví como pastor todo el tiempo. No, tú debiste haber sido contador. Entonces, ahí entra sigilosamente una condenación. Ahí entra sigilosamente una condenación bien fea al pueblo. ¿Sabes por qué? Y yo leía los comentarios y le respondía a una señora porque me decía, y ahora yo no sé qué hacer, estaré tan mal porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo le dije, señora, la voluntad de Dios es que usted le dé la gloria a Dios, sea zapatera o sea pastora, dele la gloria a Dios. Pero la gente está confundida. Si estás llamado a ser pastor, pues Dios irá poniendo eso en tu corazón a medida que avanzan los días. Y después de un tiempo dirás, ya no puedo vivir sin pastorear. ¿Me entiende? Pero no podemos llevar a la gente a esa obsesión insana por saber qué será de su vida, por buscar la voluntad de Dios para su vida en un futuro. ¿Cuántos me están entendiendo? La voluntad decretiva de Dios. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Si no tenemos cuidado, podemos llegar fácilmente a esa obsesión insana. Porque ahora, ok, yo conocí a Cristo hoy y me muero mañana. ¿Qué me va a decir Dios? Pastor José. ¿Qué pastor? ¿Qué pasó, señor? ¿Usted cree que eso va a pasar? Eso no va a pasar. Esas son cosas feas utilizadas para manipular el corazón de la gente y para llevarlos a orar, pero con unas intenciones muy maquiavélicas, muy malintencionadas. Usted tiene que buscar a Dios por Dios. Usted tiene que servirle a Dios, sea pastor, sea zapatero, sea contador, sea lo que sea, tiene que servirle a Dios. Estamos cayendo en el mismo problema que cayó la Iglesia Católica cuando en la Edad Media puso trabajadores de primer nivel y trabajadores de segunda categoría. ¿Cuáles eran los de primer nivel? Los sacerdotes, los pastores, los obispos, los curas. Los de segunda categoría eran todos los demás, que no se dedicaban a cosas de la iglesia. Todo trabajo es santo delante de Dios. Amén. Así que si usted está trabajando en algo, ese trabajo es santo delante de Dios y busque cómo hacer la voluntad de Dios en ese trabajo. ¿Cómo hago la voluntad de Dios en su negocio, Marcelito? Fácil, no le robe a sus empleados, pague sus impuestos. ¿Cuántos me están entendiendo? Es así como busco hacer la voluntad de Dios en lo que estoy haciendo. Pero de repente vienen este tipo de cosas que son insanas, iglesia. No crea ese cuento. Si usted está llamado a ser pastor en algún momento, Dios le pondrá en el corazón. Las cosas se irán dando, ¿ok? Usted dé cuentas de cada uno de sus días al Señor. Tenga cuidado con ese tipo de cosas. Yo ni siquiera le veo tanto el propósito de ese tipo de videos que se suben al internet. Yo no sé en qué edifican a la gente, traen condenación. Claro, al final sí, fue como que, tú fuiste madre de 3 hijos. Muy bien, a eso te llamé. No, 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 iglesia. Entonces ahí está la gente, Señor, ¿qué hago? En lugar de estar agarrando su Biblia y decir, a ver, ¿qué hago? ¿Me entiendes? La gente preocupada, ¿será que estoy haciendo bien? En lugar de agarrar la Biblia y decir, vamos, estoy haciendo bien. ¿Me entiende?
Entonces, no podemos caer en ese nivel de misticismo, por favor. Si no tenemos cuidado, podemos fácilmente llegarnos a preocupar por eso y obsesionarnos por eso. Sin embargo, si la voluntad que estamos buscando es su voluntad secreta, oculta o decretal, escúcheme bien, su voluntad decretiva, estamos en una búsqueda tonta. Así quiero concluir eso. Estamos en una búsqueda tonta, porque Dios no ha querido revelarnos ese aspecto de su voluntad y punto. Si no, Él hubiera dicho, algo hubiera puesto ahí en la Biblia que aclarara eso, que hubiera una enseñanza más clara con respecto a eso. Ahora, pero tenemos la guía del Espíritu Santo. Esa es una prédica que yo tengo que dar. Cómo hoy en día se abusa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la voluntad del Padre. Lo que el Espíritu Santo hace es formar a nosotros en Cristo. Es decir, mire, lo que el Espíritu Santo hizo en Cristo es lo que va a hacer en usted. Formar esa imagen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no estoy diciendo a través de Cristo, porque Cristo era Dios, pero lo que hizo en Cristo. Entonces, lo que debemos, escúcheme, lo que debemos tratar de conocer es la voluntad perceptiva o revelada de Dios. La verdadera marca de la espiritualidad es cuando deseamos conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y que puede resumirse como, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra misión. Y ahí viene el morir más grande. Porque si leo algo en la Biblia que no me gusta, ¿qué hago, Luis? Digo, no me parece. Y ahí queda. No, es que eso sí está muy fuerte, Señor. Hasta allá yo no voy. No, muero a mí y te obedezco a ti, Señor. Pero no muero a mí para obedecer la supuesta voluntad de Dios que me dijo, solo a mí en el oído y a nadie más. No, muero a mí y obedezco su palabra. Ese es el verdadero sello de espiritualidad. ¿Ok? Nuestra responsabilidad es obedecer la voluntad revelada de Dios y no especular sobre lo que su voluntad oculta podría ser para nosotros. Cuidado, iglesia, cuidado, iglesia. Cuando alguien ya me viene con ese tipo de cosas, yo ya de por sí asumo esa persona está mal. No, esa persona me está hablando en chino. No, esa persona está loca, está en una búsqueda tonta. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si bien debemos tratar de ser guiados por el Espíritu Santo, no debemos olvidar nunca que el Espíritu Santo nos conduce principalmente hacia la rectitud y a conformarnos a la imagen de Cristo para que nuestra vida glorifique a Dios. Dios nos llama a vivir nuestra vida de toda palabra que sale de su boca, iglesia. Pero lo que me dijo el otro día salió de su boca, y si salió de la boca del diablo, no confíes en tu corazón. Mejor confía en las palabras escritas de Dios. A eso nos referimos con sola escritura, y algunos dicen, no, pero la sola escritura, ¿cómo? ¿Me voy a conformar solo con estudiar? Es decir, ¿solo estudiar basta? No, mi hermano. Lo que estoy diciendo es que si Dios te ama, y aquí lo dice en la Biblia, creas en eso. Si Dios es un Dios de milagros, y aquí lo dice la Biblia, creas en eso. Si Dios es poderoso, porque lo dice la Biblia, cree en eso, no porque te lo dijo alguien más. Eso es la sola escritura. No es que basta con estudiar. No, yo siempre he enseñado, el intelecto no nos lleva a ningún lado. Hay hombres muy inteligentes que no aman al Señor y están muy lejos del Señor. Pero a nosotros nos debe bastar lo que Dios dice en las Escrituras y lo que se dice de Dios en las Escrituras. Eso nos debe bastar, eso es la sola Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal o el propósito de nuestras vidas, iglesia. Romanos 12, del 1 al 2 dice, eh, bueno, esto resume en verdad todo lo que estamos hablando. Dice, perdón, déjeme ver, Romanos 12, del 1 al 2. Ok, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios, debemos sumergirnos en la palabra de Dios escrita, saturar nuestras mentes con ella, orando que el Espíritu Santo nos transforme a través de la renovación de nuestra mente, para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué? La voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo.
saturándonos con la Biblia, orando y pidiendo al Espíritu Santo, todo lo que estoy leyendo con la Biblia, utilízalo para transformarme. Renueva mi mente y yo renovar mi mente. Hay gente es que es tan chistoso. Ahora los cristianos somos todo un show los cristianos. Por eso somos la burla del mundo. Por eso a veces da mucha vergüenza. Ahí están los cristianos en la iglesia orando, Señor, renueva mi mente, por favor. Y esperas que alguien venga, te toque la frente y renovado, por poco y con un sello, renovado. Ok, ya tienes la mente renovada. No, mi hermano. Ahora vas a escuchar la voz audible de Dios otra vez. Abre la Biblia, perezoso. Así se renueva la mente, iglesia, con esfuerzo, disciplina y sobre todo con la ayuda del Espíritu de Dios. No se meta en tanta cosa mística, no se meta en tanto chismerío, porque yo sé que ese tipo de cosas llama la atención, pero iglesia, la voluntad de Dios no es un misterio para nosotros, la voluntad de Dios es clara. ¿Qué no se entiende en la Biblia cuando dice que no robes? ¿Qué no entiendes de eso? ¿Ah? ¿Qué no entiendes cuando dice no adulteres? ¿Qué no se entiende? ¿Está difícil? ¿Es un misterio? ¿Qué no se entiende? El problema es que no queremos aceptarla, no que no queremos entenderla. La Biblia no es difícil de entender, la Biblia es difícil de aceptar. Y por eso queremos crear una voluntad utópica de Dios. Y creamos un cristianismo, una utopía diferente. Y este es nuestro cristianismo. Allá ustedes, los cristianos tradicionales. Allá ustedes, los de sola escritura. Yo sí necesito lo que mi apóstol está profetizando. Ok, eso dile al Señor cuando estés frente a Él y te diga, no te conozco. Porque ibas detrás de las palabras de tu profeta, no detrás de mis palabras. Yo con esto, yo creo que se dé cuenta de mis intenciones. Yo no le estoy predicando aquí una fidelidad hacia mí, le estoy predicando y le estoy insistiendo una fidelidad hacia las palabras de Dios. No hacia mí, no hacia el ministerio del TAR, hacia Dios. Deben hacer en nosotros un celo santo por hacer su voluntad. No, pues que yo sí necesito esto y lo de acá, por más que no esté en la Biblia. Iglesia, reaccionemos, estamos a tiempo. Todavía ni usted se muere, ni viene el Señor por segunda vez, porque cuando usted se muera o venga el Señor por segunda vez, será demasiado tarde. El propósito de nuestra vida debe ser hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra mientras estamos vivitos, coleando y tenemos oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que yo le decía a una persona con la que hablaba este tiempo, esta persona me decía, no, yo ya no quiero ser nada del movimiento carismático y toda la cosa, que es un movimiento que no ha aportado nada al cristianismo, honestamente. Para nada, no ha sido como los bautistas que aportaron mucho, los calvinistas que aportaron un montón, los luteranos aportaron mucho, aunque ahora están perdidos, los puritanos aportaron un montón hacia la santidad, pero el movimiento carismático no ha aportado nada. Eso téngalo en cuenta. Y me decía esta persona, me decía, mira, yo estoy cansada de toda esa vaina, pero ahora ¿cómo llevo mi vida? Yo le decía con sentido común. Y esa ha sido su palabra. Me dijo, voy a pintar esa frase en mi casa, en la pared de mi casa, sentido común. Ahora, ¿qué es sentido común? El sentido común de Dios. ¿Cómo desarrolla el sentido común de Dios? ¿Cómo desarrolla el sentido común de su hijo? Enseñándole, si metes la mano en el fuego, te quemas, hijo. Si metes el tenedor al tomacorrientes, te electrocutas, hijo. A través de las enseñanzas de la mamá, del papá, es que el niño va creando un sentido común. Hijo, si manejas ebrio, te vas a chocar. Sentido común. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo desarrollamos un sentido común cristocéntrico? Leyendo las escrituras, leyendo las enseñanzas de Cristo. Ha sido más fácil, iglesia. A ellas se separan los que realmente aman la palabra de Dios y los que no. A ellas se separan dos grupos. Los que les basta la palabra de Dios y los que no. Los que siguen a Dios y los que no. Porque no puedes seguir a Dios a tu manera. No existe seguir a Dios a tu manera. No existe. Eso sería tu propia religión muy apartada del cristianismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Así o más fácil, iglesia. ¿Cómo evitas que te estafen, que te roben, que te manipulen y te alejen del cristianismo bíblico?
ayunando 40 días y metiéndome en oración para que Dios me hable. No. Lee la Biblia y ora. Dile, Espíritu Santo, ilumíname las escrituras, enséñame por favor y transfórmame. A medida que mi mente está siendo renovada, transforma mi corazón y transforma mi vida. Ok, ahora ya entiendo que no debo adulterar, pero mi carne siquiera, Espíritu Santo, ayúdame porque yo ya no quiero fallarle a mi esposa. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ahí es donde comienzas a ver el poder de Dios. Sola escritura, iglesia. Sola escritura te va a ayudar muchísimo.